tenemos un problema estructural de largo plazo, que es puramente demográfico. Por dar algunos datos, España es el país, según la ONU, con menor proporción de jóvenes del mundo. Solo un 14% de la población a día de hoy tiene entre 10 y 24 años. Y además el envejecimiento está siendo muy rápido. Se calcula que en 2030 25% de los españoles tendrán más de 65 años y además la esperanza de vida crece. Es decir, en los últimos 40 años la esperanza de vida ha subido 10, con lo cual los perceptores cada vez perciben más dinero. Con lo cual hay un problema demográfico de largo plazo que es claro, a lo que se viene a sumar el problema de corto plazo. A corto plazo lo que nos encontramos es, oiga, aparte de que cada vez se jubile más gente, que es consecuencia de lo que acabo de comentar, la crisis ha destruido 3 millones de cotizantes. Nos hemos ido de 20 millones a 17, con lo cual también empiezas a tener un problema quizá más de corto plazo, pero también en los ingresos. Además, el empleo que se está generando a día de hoy tiene menor sueldo que lo que se destruyó en 2007, 2008, 2009, con lo cual las cotizaciones bajan. Y además el Gobierno ha hecho políticas expansivas en cuanto a empleo que lo que hacen es bonificar las cotizaciones a la gente que se incorpora, autónomos, que eso es difícil de discernir si es mejor o peor. Sin duda es una merma, pero no sabemos si no se hubieran hecho esas políticas habría crecido menos el número de cotizantes, pero lo que es un dato es que los cotizantes que entran cotizan menos. Está claro, el sistema de pensiones va a tener que acometer algún tipo de reforma. Es lo más fácil de decir que son recortes en las pensiones, pero realmente hay más vías para tocar. El problema es que el déficit de la Seguridad Social impacta en el déficit del Estado, porque en última instancia, si el sistema es deficitario, es el Estado quien tiene que poner el dinero, con lo cual eso lo que hace es que la pelota del déficit público, que es lo que realmente le preocupa a Bruselas, haya que reducirlo. Y una vía muy rápida, o una vía principal, es las pensiones. Recordemos, el 15% del presupuesto del PIB en España se va a pensiones y a día de hoy tenemos un déficit de 15.000 millones que está aumentando y va a seguir incrementando, porque el ritmo de creación de empleo se siga manteniendo alto y en ese sentido, aunque suene paradójico, mantener bajas las cotizaciones sí puede ser interesante para mantener el ritmo de empleo. O por otra parte, como algunos candidatos han propuesto, buscar nuevas vías de financiación para el sistema público de pensiones, no solo en las cotizaciones y en el impuesto sobre la renta, que es donde finalmente va a impactar el déficit, sino buscar vías de financiación pues por la vía de impuestos al ahorro, por la vía de impuestos al patrimonio, en fin, hay varias vías, pero a corto plazo creo que modificar los ingresos, tanto por el importe de las cotizaciones como por el número de empleados que se incorporan al mercado, y eso combinado con políticas de largo plazo, donde la carga que soporta, digamos, ese pacto intergeneracional sea más justo para los que vamos a mantener el sistema de pensiones en las próximas décadas, pues creo que al final es un balance que va a haber que hacer a la vez. Cualquier figura impositiva estricta en el corto plazo lo que va a hacer es penalizarte el ahorro a largo plazo si penalizas el ahorro, o penalizarte la propia actividad económica si lo que penalizas es la renta, con lo cual tampoco son fórmulas mágicas de voy a meter un impuesto aquí y entonces la suma me sale cero o me sale positiva. No, cuidado, la economía es un sistema de equilibrios muy complejo donde a lo mejor por salvar un problema de corto y de largo plazo estás poniendo en solfa otro tema que para mí es tan fundamental como el simple hecho de fundamentar el sistema público de pensiones, que es fomentar la cultura del ahorro privado, y para eso medidas que detraigan capacidad de ahorro, una capacidad de ahorro que por otra parte tampoco es a día de hoy muy alta, puede resultar complicado. Si tuviéramos los 3 millones de cotizantes que hemos perdido durante la crisis, aun cotizando un poquito menos, el problema no sería tan grave como es, con lo cual la principal vía a corto plazo, sin duda, es la generación de empleo y la generación de nuevos cotizantes. Sí, no estar acometiendo cuanto antes las medidas, y parece que Bruselas, con información de hoy, pues viene decidida a que hay que dar una segunda vuelta al sistema de pensiones, que va a mirar, insisto, va a mirar más la cuenta total, pero va a pedir medidas concretas, bien por la vía de los ingresos, bien por la del gasto, te va a pedir que cuadres. Sí, contra antes aprobemos un techo de gasto, contra antes aprobemos unos presupuestos del Estado y contra antes empecemos a fijar las bases de ese nuevo pacto intergeneracional que hace falta para las pensiones, pues más tardaremos, más déficit habremos acumulado y más difícil lo vamos a tener si para corregir eso, en vez de 3 trimestres, disponemos de 1. Evidentemente, si lo que nos van a mirar es el presupuesto de este año, contra menos meses tengamos para ejecutar el nuevo presupuesto, más traumáticas a corto plazo serán las medidas, con lo cual
te diría, sí, en la resolución a corto plazo la parálisis política puede haber influido. Oiga, hay que sentarse, hay que ver la pirámide demográfica, hay que ver qué se hace para tratar de corregir esa tendencia. Políticas de natalidad, os he comentado muy bien, también hay políticas de inmigración. Cualquier política de apoyo a la familia y a la inmigración controlada, sin duda, es un elemento importante para cuadrar la pirámide poblacional a largo plazo. Pero eso son políticas de Estado y eso es lo que es necesario que se plantee y que se fundamente para, más allá del match ball de dentro de 2 años y lo que pasa con el fondo de la sociedad, que es importante, insisto, para eso lo que hay que hacer es reconducir el déficit para que quepa el déficit de la seguridad social, es decir, no todo es seguridad social, hay otras vías de déficit que también se van a tener que tocar, pero solventado el bache de cuadrar el presupuesto 17 y 18, quizás el gran peligro es que salvemos los 22.000 millones de euros y nos olvidemos de lo que pasa de aquí a 2030, cuando, insisto, el 25% de la población española tenga 65 años o más, la esperanza de vida hoy está en 85 años para mujeres, 79 para hombres, es decir, entre 15 y 20 años de cobrar la percepción, y afortunadamente la esperanza de vida sigue creciendo. Quizás el gran riesgo es, oye, no vaya a ser que arreglemos lo de los 22.000 millones, nos apalanquemos en algo muy cíclico, muy de corto plazo, y se nos olvide que el gran problema no está en levantar 22.000 millones el año que viene, está en cuadrar las cuentas de dentro de 30 o de dentro de 40.